Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, es bueno estar aquí en este ambiente de fe, y cuando nosotros estamos reunidos en el nombre de Jesús, Dios se hace presente. Entonces podemos y debemos esperar manifestaciones del poder divino. Podemos y debemos esperar que personas sean curadas, bendecidas, y que a usted en casa que también lo visite el Señor Dios. Todo lo que Dios hace está dentro de la revelación de la palabra. Aquello que está allí es la revelación de Dios, y toda palabra que sale de la boca del Señor Dios no vuelve a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo cual la envió. Entonces hoy vamos a ver actuar a Dios. Y Dios hace cosas muy bonitas. Yo estoy hablando estos días, y quiero ver si terminó y depende de cuánto veamos, sobre la obra de Gedeón. La obra de Felipe. Tenía a Gedeón en la cabeza, pero por otro asunto. Lo que hizo está en Hechos capítulo 8, y no estoy hablando del milagro en sí, sino de algunas cosas. Él era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos ser, y por eso Dios honró su ministerio. Entonces le dio obras nuevas a él. La cuestión central es la siguiente. Usted vaya a Hechos capítulo 8, y allí en el versículo 5 usted ve que él estaba en la ciudad de Samaria, y allí no predicaba su propio mensaje, sino que predicaba el Evangelio, anunciaba a Jesús, el reino de Dios, que es lo que tiene que hacerse. Y él usó del nombre de Jesús. El resultado fue que el pueblo de Samaria abrió su corazón y aceptó a Jesús. Años antes el mismo Jesús estuvo allí, y hubo un caso en el que los samaritanos no dejaron que el Señor Jesús entrara. Pero con Felipe, predicador, abrieron su corazón y recibieron la fe. Cuando el trabajo se estaba expandiendo, multitudes venían al Señor Jesús, cosas que se veía en pocos lugares, un despertar como ese. Los apóstoles de Jerusalén mandaron allí a Pedro y a Juan para que recibieran el Espíritu Santo. El carácter de un hombre de Dios debe ser de siervo. Y Felipe no reclamó: un momento, ¿qué hacen? Yo comencé este trabajo, trabajé muchísimo, y ahora ustedes mandan a Pedro y a Juan. No, al contrario, los recibió. Pedro y Juan ministraron la palabra, oraron por ellos. Lo estoy resumiendo para no estar aquí repitiendo y no perder tiempo. Y ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. La iglesia se fortaleció. Y cuando Pedro y Juan volvieron a Jerusalén, y cuando la iglesia estaba bien, vea lo que ocurrió. El propio Dios intervino y dijo así. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Quién es de Dios? Tiene que estar siempre preparado para seguir los mandamientos del Señor Dios. Él no le reclamó a Dios: pero Señor, estás tomando la medida correcta. No estoy siendo una bendición aquí en Samaria. Nosotros no somos la bendición. El mensaje que Dios nos da es la bendición. Algunas personas lo entienden mal y creen que ellas son las responsables por lograr ese trabajo. Al inicio de mi ministerio, el enemigo casi me derriba a mí, y en el momento yo me enfadé mucho. No voy a abrir el corazón ahora porque sé que Dios prepara a las personas. Y fue bueno. Nosotros abrimos un trabajo en un cierto barrio de Río, y ese trabajo se llenó de gente. Pero nuestro pastor allí no fue muy eficiente al hablar con la gente, y el trabajo se quedó pequeño. Y ellos iban nuestra dirección allí,
iba a cerrar el trabajo. Y yo dije, hagamos lo siguiente. Déjeme que yo me encargo de esta iglesia. Yo entregué otra iglesia grande y tomé esta. Era en un cine de mañana y fue difícil levantar la obra. La peor cosa es cuando el trabajo está mal. Si empieza pequeño y crece es bueno, pero con persistencia. Y yo tuve allí muchas obras de Dios, muchos desafíos, cosas serias. Un día el demonio se manifestó en una mujer. Pequeñita, debería pesar unos 38 kilos o 40 kilos. Les estoy hablando de cuando yo era joven, era así. Y ella me amenazó allí, poseída. Y tuve que enfrentar al demonio usando la palabra de Dios y cayó de rodillas. Este es un caso que otro día se los cuento, porque va a llevar tiempo. Y la gente aplaudió y la iglesia empezó a crecer. Y en una de esas reuniones me propusieron, doctor, ¿usted no cree que es hora de dejar esta iglesia e ir a tal lugar que no está bien? Y yo siempre fui levantador de iglesias y dije, está bien. Pero yo sentí una cosa en el corazón que se la voy a contar. Yo pensé, ¿qué cosa? Trabajé muchísimo, el trabajo fue duro y qué sé yo qué más. Ahora que el trabajo está grande, que puedo hacer un trabajo mayor, lo voy a dejar. Y oré al Señor Dios. Fue una oración que la llamo tonta porque Dios ya me había dado la dirección. Y dije, Señor, dame una señal de que me tengo que quedar allí realmente. Y yo voy a ser sincero con ustedes, yo llegué a ser malo. Usé unas palabras porque quería que las personas me apoyaran. Fui explicando cómo estaba el trabajo allí y pregunté, ¿ustedes creen que debo irme? No me olvido que una señora se puso de pie y dijo, doctor, creo que sí. La verdad es que el Señor lo usó a usted aquí. Fue muy bueno, pero Dios tiene algo mejor para usted. Y dije, Jesús, perdóname. Yo estaba mal en aquel momento. Mi corazón estaba deseando que ellos dijeran, no, por favor, miren, los hermanos no quieren que me vaya. Y esa sería mi derrota. Nombre de Dios nunca debe ir contra aquello que Dios está haciendo. Y ella dijo, no, Dios lo dijo, entonces obedezco. Que Dios los bendiga a ustedes. Si me necesitan algún día me pueden buscar, oren por mí, apoyen al nuevo pastor para que él sea muy exitoso. Y yo salí de allí llorando de alegría. Dios habló realmente, pero yo no estaba bien en aquel momento. Yo estaba con malas intenciones, vamos a decirlo así. Pero Felipe no hizo eso. Dios le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pero un momento, yo estoy aquí con la multitud, voy a dejarla y voy a un camino desierto donde no hay nadie. Pero él obedeció, dice aquí que entonces él se levantó y fue. Hay que levantarse siempre ante un nuevo reto e ir. Bueno, entonces lo voy a resumir aquí. Él vio que había un carruaje. Allí había un hombre que después él supo que era etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Y el Espíritu de Dios le dijo, acércate a ese carro. Y él se puso a correr y tuvo que correr para alcanzarlo y poder oír lo que aquel hombre estaba leyendo. Y él leía en voz alta al profeta Isaías hablando de Jesús sobre una oveja que fue al matadero y eso. Y él le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre paró el carro y le dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Por favor, suba, siéntese a mi lado y explíqueme. Y entonces Felipe fue y le explicó, fue por aquí donde paré la última vez. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Cualquier asunto que venga a nosotros, sea usted un predicador o no, un hombre de negocios o no, estudiante o no, de cualquier actividad, tome ese asunto y lléveselo a Jesús. Nosotros solo tenemos un mensaje, que es hacer que las personas entiendan que sin el Señor Jesús están perdidas y que con Jesús estarán salvas. La charla puede ser de política, puede ser de deporte, puede ser de culinaria, puede ser un asunto de familia. Siempre tome el asunto y llévelo a Jesús. Felipe leyó y anunció a Jesús. Yendo por el camino, versículo 36. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y díjole a eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes.
Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Bueno, aquí no había río, y esto responde a cosas que algunos dicen. Ese bautismo que se hace en la iglesia, en la pileta, no tiene valor, porque es agua parada, no es agua corriente. Y el bautismo tiene que ser en agua corriente porque ésta se lleva el pecado. Pero el pecado puede muy bien quedarse depositado allí en el fondo. ¿Cuál es el problema? Cuando se vacía la pileta, el pecado se va junto con el agua y listo. Pero esto es simbólico, esto es espiritual, la gente habla. En el desierto no hay río. Y ellos descendieron al agua. Fíjese bien que la Biblia dice aquí, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Entraron los dos en el agua. Debía ser uno de esos pozos que existen en el desierto, pocos profundos. Y allí mismo Felipe lo bautizó. Porque hay unos que creen que el bautismo es por aspersión, pero si fuera por aspersión no tenía que bajar al agua. Podía descender al agua, tomar un jarro, pero no, descendieron al agua y allí lo bautizó. La palabra bautismo significa inmersión, pero no es eso lo que realmente quiero pasarle. Cuando subieron del agua, entraron y salieron. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. El eunuco no entendió nada. El Espíritu Santo tomó a Felipe y lo arrebató de allí. El profeta Elías era muy arrebatado. Y hoy puede haber casos en los que Dios también arrebate personas y transporte a esas personas a lugares donde Él desea que estén. Eso significa que Felipe estaba haciendo la voluntad del Señor Dios. Hermano, nunca esté contra la voluntad de Dios. Usted puede ser una persona que tiene una vida normal, un empresario, empleado, estudiante, ama de casa, pero viva en comunión con Dios, porque a la hora de la necesidad del accidente, Dios impide el accidente, impide el problema. Dios lo arrebata y no se ve más. El eunuco quedó allí maravillado. ¿Qué habrá sido eso? Pero Dios lo bendijo. Y entonces vea lo que ocurrió. Pero Felipe se encontró en Azoto. Dios lo tomó de allí y lo llevó a esa ciudad llamada Azoto. ¿Y qué hizo Felipe? Y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Dios no podía haber llevado a Felipe hasta Cesarea. Claro, podía traerlo incluso a Brasil, llevarlo inclusive a la luna. Pero Dios quería que de Azoto a Cesarea pasara por esas ciudades y evangelizara. No sabemos cuánto tiempo le llevó. Y que allí él anunciara el evangelio. Si Dios lo pone en un colegio, en una empresa o donde quiera que sea, haga la obra de Dios. Lo importante aquí es que Felipe era un hombre que sabía rendirse a Dios, ser siervo, y por eso Dios pudo usarlo. Dios no puede usar a una persona que no tiene el corazón abierto a Él. Si usted da su tiempo, usted es un profesional autónomo, usted es un empresario, un empleado, sea quien sea, dele su tiempo a Dios, evangelice, haga de su oficina también una pequeña iglesia. Al final del día, reúna a las personas para que oren en su empresa, en su casa. Hermanito, hermanito, deje que Dios lo use porque Dios va a arrebatarlo y va a hacer grandes cosas. Felipe no era apóstol, era un diácono que se tornó evangelista al que Dios usó poderosamente. ¿Cuál es el secreto? Él no usaba su poder, su capacidad de persuasión, él no obedecía a sus instintos, sino que servía al Espíritu de Dios. Todos los que sirvan al Espíritu de Dios habrán de ser grandemente recompensados en el nombre de Jesús. ¿Amén? Vamos ahora a la novela de la vida real. El insomnio provocaba trastornos en la vida de María Salete. Sufría y comencé a tomar un remedio,
pero no sé si era una reacción del remedio o locura mía en la cama. Llegaba a la cama para dormir, no dormía. Veía a mi marido al lado, lo miraba y pensaba, qué bien que duerme él, y yo no podía dormir. Llegaba a la cama y no dormía. Me quedaba mirando, despierta, cerraba los ojos y contaba. 1, 2, 3, 4, 5. A dormir. Y nada, no dormía. Era un gran tormento. Durante el día, si me quedaba en casa, no me acostaba por la tarde, porque no podía dormir. Trabajaba, hacía mis cosas en casa y no sentía nada. Cuando llegaba la noche, para dormir era dolor en espalda, de cabeza, dolor, ¿entiende? Un dolor en todo. Y yo ya veía el día amaneciendo y no había dormido. Era una tristeza cuando llegábamos. Mi marido decía que no quería ir a casa de mi mamá porque vivía quejándose, solo sabía quejarse. El otro día por la mañana tampoco me sentía bien porque hacía las cosas de la casa con un cansancio. A veces mi hija me invitaba, vamos mamá, al mercado, acompáñame a la tiendecita, es cerca. No, hija mía, mamá está con mucho dolor de espalda, dolor en las piernas. No tenía ganas de salir, sentía dolor en todo y no tenía a Dios vivo en mí. Llamaba a Dios, lo buscaba, pero... María Celeste resistió a las invitaciones de su hija para visitar la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, hasta que aceptó ver un culto. Yo oraba mucho por ella y mis hermanos, y ella frecuentaba, pero yo iba. Sé que ella oraba también, ¿entiende? Ella creía mucho en Dios, pero creo que aún le faltaba algo, ¿sí? Un punto para que fortaleciera su fe. Así que pienso que fue en ese momento que ella buscó a Jesús que realmente fue curada. Era una persona que demostraba tener una vida así, una persona muy deprimida, triste. Ella, incluso hay un dicho que dice sí, que la vida nos conduce, y realmente la vida la estaba conduciendo porque ella no tenía razón para seguir viviendo. Le dije, doña Salet, aquí está la oportunidad de que usted sea curada a través de esta campaña, tomando el sagrado nombre del Señor Jesús. Si usted hace la campaña correctamente, de 9 miércoles le haremos a las familias tocando el manto. Estoy seguro que cuando termine la campaña, usted estará curada. Y ella se apoderó y dijo, pastor, yo creo, no faltaré ningún día miércoles. Y a partir de eso yo vi cada semana, comencé a observar el comportamiento de doña Salete. Y la forma de cómo entraba a la iglesia ya era distinta. Ella ya saludaba a los hermanos en la iglesia, ya les apretaba las manos a las personas, ya besaba a las hermanas de la iglesia, ya se iba al altar a saludarme con una sonrisa alegre, con una mirada brillante, ¿sí? Empecé a ver y a observar, y cada vez, cada semana ella crecía más. En el momento que fui curada, sentí que algo en mi vida cambió mi espíritu de vivir. Cambió todo. Se fueron los tormentos. Antes mi familia estaba toda atormentada. Hoy mis hijas están conmigo, regresaron. Bueno, yo digo que ella está más tranquila, más calma incluso. Yo le digo, mamá, siento que has nacido de nuevo. Pareces una nueva madre, ¿entiende? Siempre será así mi madre, pero parece otra persona, ¿entiende? Es... una madre maravillosa. Todo eso se acabó, duermo. Cuando llega la noche se hace corta para dormir, duermo bien. Por la tarde a veces no dormía. Incluso por la tarde duermo mi siestecita. Todo pasó. Gloria a Dios. El profeta Oseas le preguntó a Dios por qué su pueblo sufría. Y el Señor respondió, mi pueblo fue destruido o está siendo destruido porque le falta el conocimiento. Si usted no está consiguiendo victoria sobre algún problema en su vida, de cualquier orden, salud, sentimental, familiar, financiero, le está faltando conocimiento de la palabra de Dios, de lo que tiene que hacer. Y si usted aprende y lo hace, escríbalo. Dios va a responderle a su oración. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, ¿qué es el bálsamo de Galaad? Bueno, el bálsamo de Galaad era una, ¿cómo decirlo?, enzima aromática que se usaba para poner en heridas y se hizo muy famoso.
Y Jeremías dijo, no hay bálsamo en Galaad. Y las personas lo usaban como si fuera el poder del Señor Dios, usándolo como una extensión, por analogía. Diciendo, el poder de Dios es el bálsamo de Galaad. Se habla mucho de eso, hay libros escritos sobre eso. Eso es cosa del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es el nombre de Jesús. Usted puede orar, echar el mal, y el mal le obedece. Segunda pregunta. Doctor, ¿cuántos pares de animales ingresaron al arca de Noé? Así voy a bromear con usted, como yo no estaba allí. La Biblia dice que de algunos había solo una pareja, de otras había varias parejas, pero la cantidad realmente no se sabe, solo Dios sabe esas cosas. Yo solo sé que es real. Jesús habló sobre los días de Noé, sobre el arca, confirmó esa narrativa bíblica, y un día veremos todas esas historias. Ahora, hubo un diluvio realmente, doctor. Yo creo que fuera de la Biblia Sagrada hay también evidencias que lo hubo. La gente dice que en el desierto, en el nordeste, ya hubo mar porque se encuentran allí peces fosilizados. Así es, y cuando hubo el diluvio, la tierra se cubrió de agua. Entonces, eso puede haber sido del diluvio que ocurrió aquí. Ahora, si la Biblia lo dice, puede estar seguro de que es verdad. La Biblia nunca miente. Hubo cultos aquí en el que yo mostré a Isaías, capítulo 40. Y esto era una cosa que los científicos de la Edad Media se reían de la palabra de Dios. Porque Isaías escribió así, Isaías 40, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y ellos decían, ¿pero qué es eso de que la tierra es redonda? Porque ellos creían que la tierra era chata, plana, y que había grandes columnas sosteniendo la tierra. Hoy los satélites muestran que la tierra es redonda. Entonces, esto ocurrió hace 2700 años atrás. La Biblia lo dice, puede estar seguro. Los sabios de aquella época se rían. ¿Pero qué cosa es esa de tierra redonda? Claro que la tierra es chata, que la tierra es plana. Pobrecito de ellos, estaban equivocados. Cuando Dios habla, puede estar seguro de que es plena verdad. Voy a hacer una oración por quien está en casa y después voy a orar con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, entramos en tu presencia en este momento, con la seguridad de que tú, Señor, oyes y respondes oraciones. El problema puede ser como el de esa señora de la novela de la vida real, que tenía insomnio crónico. Puede ser, oh Dios, un problema de salud. Por otro lado, una infección o inflamación. Tal vez alguien que está con un diagnóstico nada favorable. Y nosotros estamos orando a ti, que eres el Dios que oye y responde oraciones, que en el pasado nos atendió y que en el presente atiende, que nunca cambió y que jamás cambiará. Padre, ven con tu poder para tocar estas vidas, para curar, para liberar. Padre, tu pueblo necesita una manifestación fuerte de tu poder. Atiende el clamor de esta persona, el grito de su alma, Señor. Voy a unir mi fe a la fe de todos ahora y voy a bendecirlos. Y esto lo hago en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo reprendo toda acción del enemigo en su vida. En el nombre de Jesús digo, espíritu de la enfermedad, del sufrimiento, que está en el alma de esa persona torturándola. Ahora estás atado, encadenado, suelta a esa persona. Vete ahora para no volver nunca más en el nombre de Jesús. Y usted diga amén. No volveré.